Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Silvina Mondini, infectóloga de la ciudad de Olavarría. Aprovecho mandarle un saludo a Marisa y a todos los disertantes que son conocidos y bueno, por este medio que a veces hace tiempito que no nos encontramos. Voy a aprovechar esta intervención para felicitar a la doctora Soledad Firpo. Realmente, Sole, unas jornadas excelentes. Así que bueno, felicitaciones y agradecer siempre al Laboratorio MAR, que siempre nos acompaña, más que nada en las jornadas que organizamos desde el interior. Así que bueno, felicitaciones, Soledad, y a seguir adelante con las jornadas, porque un éxito, una calidad de disertantes de primer nivel y unos temas realmente muy enriquecedores. Bueno, y a mí no pude acompañarlas hoy allá en Coronel Suárez, pero bueno, me toca presentar a la doctora Silvia González Ayala, que realmente es un honor para mí, es conocida por todos, casi no necesita presentación, pero bueno, la doctora Silvia González Ayala es médica, doctora en medicina, especialista en enfermedades infecciosas, especialista en infectología pediátrica y docente universitario. Así que nos va a hablar sobre hepatitis emergente. Por lo tanto, también cuando termine la charla, si quieren ir haciendo preguntas por el chat, así las voy organizando, o si no, se hacen cuando finaliza. Bueno, un placer, Silvia, y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvina. Muchísimas gracias por la presentación. Y vamos a dar comienzo al tema asignado, que es la hepatitis emergente o la nueva hepatitis en pediatría, que es todavía un problema resuelto. Llevamos meses y todavía hay demasiados aspectos que faltan aclarar. Rápido. Por supuesto, no tenemos ningún conflicto de interés con el tema y lo vamos a abordar con una introducción, los aspectos epidemiológicos, la clínica, las hipótesis que hay de causalidad, las recomendaciones provisorias para el manejo y un comentario final. Fue la Organización Mundial de la Salud la que el 15 de abril de este año emitió un comunicado referido a la presentación de estos casos de hepatitis graves preocupantes que eran de etiología no A, no B, no C, no D y no E. La mayoría, el brote fue identificado en el Reino Unido en menores de 10 años y sobre todo concentrado en el grupo de edad de 3 a 5 años y los primeros casos se identificaron el 5 de abril. Y el número de casos ha ido en aumento y este aumento es sostenido con notificación en otros países, incluido el nuestro. Los alertas de las diferentes instituciones en nuestro país, el alerta epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia, de la sociedad, de la nación, perdón, y después de la provincia de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Infectología pediátrica. La epidemiología, los últimos datos oficiales que están comunicados por la Unión Europea, recordemos que el brote se identificó inicialmente en el Reino Unido, 508 casos al 28 de julio. Y con respecto a la etiología, el 55% es por adenovirus humano, un 11% por SARS-CoV-2. Lo referido a SARS-CoV-2 es muy interesante porque es la infección aguda con la presentación
de esta hepatitis grave o el antecedente de haber padecido la infección por SARS-CoV-2 en los 3 meses anteriores. Entonces ahí hay uno de los interrogantes con respecto a si pudo haber habido lesión hepática que condicionó la emergencia de esta forma grave en la infección posterior. También hay casos producidos por herpes virus humano 6 y 7. Herpes virus humano 7 un 31% y un 20% por herpes virus 6. Y la distribución en los países donde de estos 508 casos el Reino Unido lleva 273 casos notificados. Fíjense que en general van produciendo un informe mensual, o sea que estamos con los datos de un mes atrás. Y lo que ocurrió también en el Reino Unido, lo que demuestra la calidad de la vigilancia, acá tenemos por grupo de edad en el periodo 2018-2022 las consultas en los servicios de emergencia en el Reino Unido por síntomas hepáticos. Es decir, un conjunto inespecífico, no están hablando de hepatitis, sino de síntomas hepáticos, y lo que fue ocurriendo. Ya se nota el aumento en el año 2020 y cómo se disparó en este año. Y la distribución por las distintas regiones del Reino Unido. La mayoría de los casos, que es lo que está en color blanco, en Inglaterra, seguido por Escocia y Gales. Esa es la distribución regional. Y las características, los primeros datos en los Estados Unidos era la distribución por grupo de edad. Siempre llamó la atención de los niños pequeños. Esta primera serie era de 9 casos, los primeros descritos en Estados Unidos. Y la categorización que tiene actualmente es que es de presentación infrecuente, los casos son esporádicos, no se conoce la vía de transmisión, un interrogante si hay transmisión interhumana, y la patogenia también es desconocida, estamos solo con hipótesis. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tiene síntomas gastrointestinales específicos, vómitos, diarrea, el dolor abdominal, que preceden a la afectación hepática, es como el pródromo, el periodo de invasión. Después están las manifestaciones hepáticas, las clásicas, la tríade, ictericia, coluria y hipocolia, y ocasionalmente fiebre. Esta descripción fue muy bien categorizada en una publicación de hace unos días, en el cual ese periodo prodrómico dura 3 a 7 días y va a la recuperación. Pero lo que sostienen es que a medida que se estudian mejor los casos, si se hacen las determinaciones de pruebas funcionales hepáticas, están cursando con hepatitis. Y la hepatitis se cura sin haber sido percibida. En un pequeño porcentaje, ¿qué es lo que pasa? Evoluciona a la forma clínica clásica de la hepatitis con las manifestaciones y ponen un nivel de transaminasa, sea glutámico pirúvica o glutámico oxalacética mayor a 500 unidades internacionales por mililitro. Puede evolucionar a la curación, ya con el diagnóstico de hepatitis, con esto de NOE, o evolucionar a la hepatitis grave que requiere internación y se puede curar con o sin trasplante hepático. Y acá el interrogante es si los corticoides, sobre todo el uso de metilprednisona, puede ser de utilidad. Y el estadio final corresponde al fallo hepático con trasplante. Esta evolución al fallo hepático agudo ocurre en alrededor del 5% de los casos, pero de cualquier manera es un número que preocupa, sobre todo en las unidades de trasplante, y estamos hablando de países centrales. ¿Por qué se llega a esto? Bueno, son hipótesis. Una disminución de la inmunidad, lesión hepática previa, coinfecciones o una susceptibilidad genética.
También se están estudiando la posibilidad de tóxicos, desde el paracetamol, administrado por esas manifestaciones del síndrome infeccioso inespecífico y con fiebre, a toxinas psicóticas, pero hasta ahora los resultados son negativos. Y las series, desde las primeras series iniciales, lo que está publicado a la izquierda es la serie de los Estados Unidos, publicado el 17 de agosto, con 296 casos, y la otra es la serie del Reino Unido, con 118 casos. Si observamos, hay diferencia en cuanto a la frecuencia, ictericia 70% en los casos del Reino Unido, 51% en los de Estados Unidos. La frecuencia de vómitos es similar con respecto a la coluria, es 35%, no está descrita en la serie británica, lo podemos equiparar a la hipocolia con un 50%, diarrea, el porcentaje es más o menos similar, promedio un 46%, lo mismo ocurre con el dolor abdominal, las náuseas y la fiebre, un 30% en la serie británica, síntomas respiratorios, que es llamativo, un 19%, mientras que en la serie de Estados Unidos, fiebre, en el 41%, casi hay diferencia, y manifestaciones respiratorias en las que también hay diferencia, un 40%. O sea que, ¿por qué citamos estos que son los datos de la casuística de sintomatología? Porque hay diferencias. Por lo menos en los síntomas generales de detección en el primer nivel de atención. La evolución al trasplante hepático, un 13%. Esto es altísimo para todos los que estamos habituados a trabajar en hepatitis. Hemos trabajado, como ocurrió en nuestro medio, en las grandes epidemias de hepatitis A previo a la introducción de la vacuna. Estos son datos de una unidad de trasplantes en el Reino Unido, donde recibieron 44 pacientes, se recuperaron 38 y tuvieron que trasplantar y se recuperaron 6, que es lo que da esta frecuencia del 13% de trasplante hepático, que es lo que realmente la frecuencia de necesidad de trasplante hepático por el fallo es lo que preocupa muchísimo a las autoridades de salud por los costos. Los costos son altísimos y atención para toda la vida. Perdón. La definición de caso probable es la de una persona de menos de 16 años con clínica de hepatitis aguda, en la cual se han descartado todas las otras etiologías. Para nosotros tenemos dificultades para el diagnóstico, porque nosotros de rutina en realidad tenemos acceso para el diagnóstico de hepatitis A, B y C. Para el diagnóstico de hepatitis E, tenemos que remitir las muestras al Instituto Malbrán, al Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis Virales. Y ustedes saben que es una coinfección, que necesitamos una infección previa por hepatitis B, y que no es una característica la presentación de hepatitis D o delta en nuestra comunidad. Así que para nosotros, ABC lo tenemos resuelto y lo tenemos resuelto en el nivel local. Todos tenemos problemas para el diagnóstico de hepatitis E. Y los valores de transaminasas que habíamos citado, mayor a 500 unidades internacionales por litro. Y el nexo epidemiológico, el contacto o conviviente con cualquier persona con hepatitis A desde octubre del 2021. Es decir, se abrió en el caso de Europa hasta este tiempo por ese antecedente de haber padecido la infección por SARS-CoV-2 en los últimos meses. El Ministerio de Salud de la Nación emitió un documento y diseñó una ficha especial de notificación. Ustedes saben que ya ha habido casos en nuestro país, los primeros en el Hospital Nacional de Pediatría Pedro Garraga. Con referencia a las hipótesis de
causalidad, el virus más identificado en todos los pacientes ha sido adenovirus humano. Se plantea ese adenovirus humano como cofactor. Si hay una nueva variante de adenovirus humano de SARS-CoV-2 con selectiva afectación de los hepatocitos, la infección previa o coincidente con SARS-CoV-2, que se trata de un síndrome post-COVID, porque a propósito de lo que ocurrió, el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID ocurrió en la primera ola y no ha habido casos en las olas siguientes con las nuevas variantes. Entonces, sí, el síndrome post-infección podría deberse a la introducción de nuevas variantes como Delta y Omicron, porque coincide con la fecha de presentación. Que se trate de un cuadro producido por el superantígeno de SARS-CoV-2 que ha sido comparado con la enterotoxina B estafilocócica. ¿Por qué? Porque sabemos que SARS-CoV-2 persiste 3-4 meses en el intestino, replicándose y por lo tanto con la capacidad de superantígenos que está en la espiga. La regulación en alza, esto se logró por estudios metagenómicos de parvovirus que actúan como coinfección. Otros agentes infecciosos es lo que hacemos referencia los tóxicos. Con adenovirus humano estamos muy complicados, son 49 tipos de adenovirus, la transmisión es a través de secreción respiratoria, pero también algunos tienen transmisión fecal-oral, lo tenemos durante todo el año, no tiene estacionalidad, persisten en el medio ambiente, se producen epidemias, se preincubación, dura de 2 a 14 días y lo que sabíamos hasta ahora es que es una enfermedad autolimitada. Y es el agente causal de todos esos síndromes infecciosos inespecíficos en los lactantes. Es de eso que clásico, que como médicos decimos que tuvo una virosis o tiene una virosis, bueno, el 10% es producido por adenovirus. Los adultos en general tienen evidencia serológica. La enfermedad grave por adenovirus estaba descrita únicamente en las personas inmunocomprometidas. Hasta la descripción de esta hepatitis emergente en pediatría, no había referencia a la infección grave en huéspedes inmunocomprometidos. Están identificados de esos 49 tipos los que producen afectación, la respiratoria 157, 14 y 21, las queratoconjuntivitis 8, 19 y 37, gastroenteral, la diarrea por adenovirus humano 40 y 41, y la enfermedad genitourinaria 11, 34 y 35. O sea que por tipos están bastante acotados a la selectividad por tejidos. Y los huéspedes inmunocomprometidos y los recién nacidos, todos sabemos que son inmunocomprometidos fisiológicos, está causada por 4 tipos, 1, 3, 5 y 7 hasta ahora de los adenovirus. Raramente se habían comunicado en inmunocompetentes y sí en los trasplantados hepáticos, pero son huéspedes inmunocomprometidos. Y el serotipo 41, que es uno de los productores de enfermedad gastrointestinal, no estaba relacionado con hepatitis hasta la emergencia de esta entidad. Cuando se realizaron los estudios histopatológicos, sea de biopsia hepática o de la exéresis hepática, desde el punto de vista histopatológico, una respuesta inflamatoria absolutamente inespecífica, o sea que no aportó. Y los datos de inmunohistoquímica mostraron, de estas 14 estudios, 9 tenían adenovirus en los sinusoides hepáticos, pero no se detectó adenovirus en los hepatocitos residuales, los hepatocitos dañados. O sea, sí en la luz de la vasculatura hepática. La etiología probable con la
lo que comentábamos, ¿no es cierto? La persistencia del SARS-CoV-2 en la luz intestinal meses después de padecida la infección, la formación de la producción de superantígenos y la infección por adenovirus posterior. Y con respecto a las muestras estudiadas en el Reino Unido, acá lo tenemos, la inmensa mayoría corresponde, 122 se identificó adenovirus humano. Pero hay casos de parvovirosis, de herpes virus 6 y también de SARS-CoV-2. 122 por adenovirus humanos, 16 por SARS-CoV-2. Y cuando se hace, esto es muy interesante, y cuando se hace el estudio de los adenovirus en esos casos del Reino Unido, todos con muestras de adenovirus, se encuentran distintos tipos según la muestra analizada, lo cual despista más, ¿no es cierto? O sea que se sigue complejizando. Lo que pasa en las muestras de sangre, que están los tipos 2, 7 y 4, lo que pasa en las muestras fecales, que la inmensa mayoría es por el tipo 42, lo que ocurre con las muestras respiratorias, 0, 1, 2 y 7, y cuando se va a la muestra de tejido, el 100% tiene adenovirus 41. Entonces, realmente, la perspectiva de poder interpretar estos resultados realmente no nos ayuda, nos complica. Adenovirus 41 seguido del adenovirus 42 son los más frecuentes identificados. Y esto es la vigilancia de la enfermedad, de todas las enfermedades respiratorias, digestivas, oculares, etcétera, producidas por adenovirus en el periodo del 1 de enero del 2017 hasta el 3 de julio de este año, y desagregados por grupo de edad. Encontramos en este color mostaza, que es el grupo de 2 a 4 años, lo que ha ocurrido. Y acá tenemos fin de 2021 y 2022. Esto es para todas las localizaciones de la infección por adenovirus humano. Y lo que pasó en el mismo periodo de tiempo con la enfermedad gastrointestinal producida por adenovirus. O sea, la identificación de adenovirus humano solo en muestra de heces. Y observamos también en el mismo grupo de edad, seguido del grupo de menores de 1 año, el aumento en la frecuencia a partir de fines del 2021. Realmente una vigilancia epidemiológica envidiable. Para nosotros esto, por supuesto, que es absolutamente inaccesible. Y todo incertidumbre, interrogantes, y cuáles son las recomendaciones provisorias para el manejo. Valorar adecuadamente la clínica del paciente, la cuidadosa anamnesis clínico-epidemiológica, el examen físico, no poner hepatomegalia, sino tener perfectamente cuantificada la altura hepática, las características del borde, el perfil de los estudios de laboratorio, estudios de imágenes de mínima, la ultrasonografía, y si hay accesibilidad a la determinación de algunos estudios toxicológicos. En esa evaluación clínica, tener muy cuidadosamente valoradas las alteraciones del sistema nervioso central, para detectar oportunamente la evolución a la forma grave, que también nos lo va a estar indicando el resto de la clínica, ¿no es cierto? El aumento de la ictericia, la reducción del área hepática, el perfil de los estudios hematológicos y de las pruebas funcionales hepáticas. Y por supuesto, estos pacientes tienen que estar en alta complejidad, tienen que ser derivados a complejidad 3. Para que tengan posibilidad de acceso
a una unidad de trasplante, realizar todos los estudios etiológicos accesibles, acá inexorablemente, además de identificar hepatitis C en el Instituto Malbrán, que eso con también negativa va a permitir categorizar el caso como emergente en pediatría. Vamos a necesitar el tamizaje para todos los otros agentes causales virales, sea por métodos de biología molecular o como podemos hacer para Epstein-Barr, para citomegalovirus, etcétera, por serología, ¿no es cierto?, de determinaciones de IgM, IgG, también las causas, hacer el tamizaje para las causas bacterianas, para nosotros Brucella, Bartonella, leptospirosis. En un contexto muy particular se plantearía fiebre amarilla o malaria, de rutina sí el estudio tanto por material obtenido por hisopado para SARS-CoV-2 como los estudios serológicos cuantitativos, anticuerpos anti-N y anti-IgG, y también los estudios de autoanticuerpos mínimo básico en el proteinograma electroforético como estudio inicial en lo bioquímico. Y los estudios metabólicos, triglicéridos, ferritina, cobre. Y si corresponde la biopsia hepática, que en general es algo muy difícil de obtener el consentimiento. Y ahí está el manual que presentó el Ministerio de Salud. Los estudios están en marcha. Los países que más están trabajando son, por un lado, el Reino Unido, Estados Unidos y los países europeos. Están en marcha los estudios caso control y están variados por edad, por sexo, por lugar de residencia, un caso, 4 o 5 controles. Esto apunta fundamentalmente a despejar lo que pueda ser de incidencia medioambiental. Y también esto lleva al estudio de los factores asociados, y el otro que es muy valioso, que usualmente es un estudio que no se utiliza, son los estudios caso a caso, para ir a fondo con cuáles son las diferencias, las características comunes, si hay diferencias en la etiología, en cofactores. O sea que tanto el estudio caso-control como el estudio caso-caso es lo que va a ir permitiendo aclarar la situación. La vigilancia epidemiológica, esto tiene que ser, saben que es información para la acción, el concepto de vigilancia epidemiológica, la notificación, y del profesional actuante inmediatamente la investigación epidemiológica. Conocer la patogenia, la histopatología se conoce, es inespecífica, pero profundizar en esto, y los estudios etiológicos, identificación, se ha avanzado en los estudios genómicos con la identificación de los distintos tipos de virus humanos, y los estudios metagenómicos que han permitido identificar a los parvovirus defectuosos que necesitan una infección previa. Y las características del huésped, la clínica, la genética, las subpoblaciones. Esto realmente son estudios para los países centrales. No tiene tratamiento, es higiénico-dietético, es sintomático y de sostén, y lo que se ha planteado es el uso de cidofovir o de gamma globulina polivalente o estándar en dosis máximas, en dosis similares a las que utilizamos para enfermedad de Kawasaki, es decir, para lograr un efecto inmunosupresor. Y la prevención de las medidas generales de educación para la salud, ¿no? Las que venimos haciendo intensamente, aunque se ha caído un poco el cumplimiento de las medidas de protección personal. Y como comentario, bueno, esto es muy importante, la actualización del personal de salud en el primer nivel de atención, no quedarnos con una hepatitis, reposo y dieta, sino indagar, conocer que está esta entidad y agotar las instancias de diagnóstico etiológico, mejorar la vigilancia epidemiológica, que está
así como el diagnóstico de las enfermedades, como se citó precedentemente, la calidad de la vigilancia epidemiológica está muy disminuida, porque hace los años en que la asistencia prácticamente se transformó en la asistencia de la COVID, y realmente esto hay que mostrarlo, no solamente para esta enfermedad emergente, sino para enfermedades que nos preocupan mucho, eliminadas, como sarampión, rubiola y polio, ¿no? Hay que mejorarla para todos. La notificación oportuna y la toma de muestras para realización de estudios, en un claro conocimiento de nuestras limitaciones, y que vamos a estar dependiendo del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán, y la constitución de consorcios para acceder al diagnóstico etiológico, que es lo que han hecho los países europeos. Son estudios muy complejos, muy caros, los estudios de metagenómica, los transcriptómicos, y no se hace cargo de un solo país, sino que se va sumando para llegar a conocer la etiología, la fisiopatogenia y la comunicación. Es decir, esto lo tienen que saber en primer lugar los miembros del equipo de salud, pero también la comunidad, para concurrir a la consulta oportunamente. Y esta es una enfermedad pediátrica, recordar los conceptos que están vigentes en nuestro país. La Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional vigente de 1994, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, la civilización. Se dice muy ligeramente, los niños son el futuro, pero ¿cómo estamos tratando a los niños en este presente en un país con 50% de pobreza? O sea que esto es un problema más. Y la frase de Jorge Luis: el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Así que con esto, muchas gracias, y a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, excelente la exposición y la puesta a punto de este tema que, bueno, realmente fue preocupante y sigue siendo preocupante en los últimos meses. Yo te quería hacer una pregunta, si hay algún dato, Silvia, teniendo en cuenta la hipótesis de la causalidad de la infección previa por SARS-CoV-2 con el uso de corticoides. No, hasta ahora por lo menos no hay nada comunicado. Y aprovecho para comentar que en los dos casos de nuestro país se identificó adenovirus humano 41. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, Federico Antonio está pidiendo. No, Federico Antonio Rato, no, fue cortado, perdón, colega. ¿No hay preguntas en el chat? No hay preguntas en el chat. Felicitaciones para todos, excelentes jornadas, son saludos. Bueno, muchas gracias, Silvina. No, gracias a ustedes, y Soledad, te vuelvo a felicitar, la verdad que un lujo. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a la clausura con Soledad, así que de mi parte un inmenso agradecimiento al Laboratorio SMART, que hace posible con todo el soporte logístico la realización de estas jornadas y la difusión por el interior del país. Hemos visto que hay numerosos colegas del noreste argentino, del noroeste argentino, además de otros lugares. A todos los que están participando, a ustedes que nos acompañaron presencialmente, y a todo
el equipo de Coronel Suárez, ¿no es cierto?, y el apoyo de los colegas de Bahía Blanca por ser el motor. Así que muchas gracias. Seguimos que viene y ahora Soledad les va a contar. Bueno, muchas gracias, no queda ya nada más por decir. Un inmenso placer para mí que hoy podamos estar todos reunidos. Esto, como todos los que organizan algún tipo de evento, saben el esfuerzo que es. Así que yo estoy muy contenta de que haya podido realizarse la tercera jornada de infectología. Muchísimas gracias a todos los que siempre nos acompañan para que esto pueda ser posible. Gracias al Hospital Municipal, al director, a la Secretaría de Salud, a la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, a SADI, que este año también le tenemos que dar las gracias por el auspicio y la difusión de esta jornada, además del laboratorio MAR, Silvia, que vino hasta acá igual que todas mis colegas de Bahía Blanca, y a todos los que han podido concurrir en forma presencial. El año que viene, si Dios quiere, estaremos el 22 de abril, ya tenemos fecha, el 22 de abril del 2023, van a ser únicamente presenciales, así que los esperamos acá el próximo año. Muchísimas gracias a todos. Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico.